Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, acompáñenme a ver sobre el desarrollo de la tabla periódica. A continuación, les presentaremos el origen de la tabla periódica. Mi nombre es Jenny Morales y hoy les presentaré acerca del origen de la tabla periódica. Cuando los elementos fueron descubiertos, una clasificación era requerida para tener un entendimiento claro y preciso. Muchos científicos adoptaron formas diferentes de clasificar los elementos, pero el primero de ellos fue Johann Dobereiner, un científico alemán que en 1929 encontró algunos grupos de 3 elementos que mostraban propiedades similares, y estos elementos fueron denominados las tríadas. Dobereiner, que creó la ley de las tríadas, nos indica que la masa atómica del elemento central era aproximadamente la media de las masas atómicas de los dos elementos. Por ejemplo, en la tríada de litio, sodio y potasio, sodio, que era el elemento central, tenía la masa media atómica de los otros dos elementos. Al ser una clasificación muy sencilla, Dobereiner solo pudo identificar algunas tríadas. Además, otros elementos no se adaptaban a esa propiedad, por lo cual la ley de las tríadas no fue útil para la clasificación de los elementos. John Newlands realizó el intento para clasificar los elementos utilizando así la ley de las octavas de Newlands. El nombre de esta ley se deriva ya que el químico inglés comparó esta ley con las octavas musicales. La ley de las octavas de Newlands mostraba un orden de los elementos químicos, a los cuales se agrupaba por familias o grupos que compartían propiedades muy similares entre sí. Clasificó los elementos por periodos de 8 elementos, en los cuales las propiedades iban cambiando progresivamente, es decir, que cada 8 elementos apareció un elemento que tenía propiedades iguales. Sin embargo, esta clasificación a partir del calcio en adelante no se cumplía, por lo que la ley de las octavas de Newlands fue rechazada por la comunidad científica. Bueno, pues mi nombre es Adrián Orozco. Yo voy a hablarles sobre el galio, cómo se formó y todo eso. El nombre general es galio, su símbolo es Ga, su número atómico es 31, su masa atómica es de 69.723, está en el periodo 4, está en el grupo 13 y el número de oxidación es +1 como +3. Ya, ¿cómo se creó el galio? Pues el galio fue un elemento cuya existencia había predicho con anterioridad Mendeleev. En 1871 predijo que este desconocido elemento debería ser similar al aluminio en sus propiedades y por tanto surgió la idea y el nombre este de aquí, que se llama ecaluminio, pues su predicción sobre las propiedades del galio eran muy cercanas a la realidad. El galio fue descubierto espectroscópicamente por Lecoq ya luego en 1875. En este mismo año lo obtuvo mediante el análisis de una disolución de hidróxido de galacio en potasio. Bueno, pues los métodos de obtención pues, fueron de subproductos de zinc y de aluminio. Se las puede aplicar para detecciones de neutrinos solares en el galato de magnesio con impurezas de iones divalentes. Se utiliza también en la pólvora de los fósforos activados con luz ultravioleta. Y eso es todo del galio. Y ahora voy a hablarles sobre la tabla de Mendeleev. Esta tabla consiste en síntesis, en disponer los elementos químicos en 4, en orden creciente de su masa atómica, notándose en una analogía en sus propiedades. Cada cierto número de elementos, cada número ciertos puntos de elementos. Por eso se denomina tabla periódica. Mendeleev demostró que los elementos con propiedades químicas semejantes aparecían periódicamente, dando lugar a 8 grupos. En algunos lugares faltaba un elemento, pero este científico Mendeleev
no dudó en predecir su existencia y comportamiento químico, lo que posteriormente se confirmó. Luego Mendeley ordenó su tabla en orden creciente de las masas atómicas y de los elementos, como vemos ahí. Y pues bueno, pues también en la tabla periódica de Mendeley fue publicado en el año 1869. Fue la primera tabla periódica de los elementos. Entonces, este se basó en las propiedades de los elementos, su fusión periódica de pesos atómicos, como lo estaba diciendo. Colocó en esta tabla todos los elementos conocidos en aquella época, o sea, inicialmente con 63 elementos, ordenándolos de una forma, como ya les había dicho. Entonces, bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Wilmer Wamba. A continuación, les presentaré el origen de algunos de los nombres de los elementos. El berkelio, cuyo símbolo es la B mayúscula y la K, y su número atómico es 97, se descubrió en diciembre de 1949 en los laboratorios de la Universidad de California, en Berkeley, de donde proviene su nombre. Es un metal radioactivo sintético. El curio, cuyo símbolo es la C mayúscula y la M, y su número atómico es 96, fue producido sintéticamente en 1944. Fue llamado así en honor a Perry y Marie Curie, los descubridores del polonio y del radio. Es tan radioactivo que brilla en la oscuridad. No tiene aplicaciones comerciales importantes, aunque se utiliza como fuente calórica en baterías termoeléctricas, en satélites y sondas espaciales. El einsteño, cuyo símbolo es la E mayúscula y la S, y su número atómico es 99, antiguamente llamado atenio, debe su nombre en honor a Albert Einstein. Se descubrió en diciembre de 1952 en los restos de la primera explosión termonuclear en el Pacífico, realizada un mes antes por un equipo de investigadores, en los cuales podemos destacar a Albert Giurso y Glenn Schiavone. El criptón, cuyo símbolo es la K mayúscula y la R, y su número atómico es 36, se aisló por primera vez en 1898 por los químicos británicos Sir William Ramsay y Maurice William Travers. Su denominación proviene de la palabra griega kriptos, que significa oculto. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, monoatómico como los demás gases nobles. La mezcla con argón se emplea en lámparas fluorescentes. Su uso más importante se encuentra en las lámparas estroboscópicas. Gracias. Mi nombre es Ariel Ñam. Mendelevio, cuyo símbolo es M mayúscula y D. Su número atómico es 258.1. El Mendelevio fue creado o preparado en el año de 1955 por Chopin, Grisor, Harvard, Seltzer y Thomson mediante el bombardeo del 253. Es con iones de hielo, partículas alfa. Es llamado así al gran honor que le dieron al cuyo químico ruso Dmitri Mendeleev, quien fundó el sistema periódico de los elementos. A continuación, Rutherfordio, cuyo símbolo es R mayúscula y F. Su número atómico es 261. En el año de 1964, los investigadores del Instituto Nuclear Duma, Rusia, anunciaron el descubrimiento del elemento 104, conseguido mediante el bombardeo de plutonio en 242, con iones de neón 22. Este nombre fue propuesto por Kurchatov en el honor al investigador soviético. En el año de 1969, científicos estadounidenses de la Universidad de Berkeley publicaron que habían obtenido trazas de isótopos del elemento 104 mediante el bombardeo de California 249.
con carbono 12 y propusieron el nombre de Rutherford en el honor del físico y químico neozelandés Ernest Rutherford. Finalmente el nombre fue propuesto por el estadounidense y ha sido aceptado por la UPAC. A continuación, el xenón. El xenón fue descubierto por William Ramsay y Maurice Travers en el año de 1898. Su nombre deriva de la palabra griega xenos, extraño. Es un gas incoloro, inodoro e insípido, en 4 veces y media más pesada que el aire. Se obtiene por destilación del aire líquido. El xenón se usa principalmente en los tubos de descarga y las luces de destello estroboscópicos, cuyo símbolo es X mayúscula E. Su número atómico es 131,294. Y bueno, terminamos con esto y podemos encontrar también una gran diferencia en la tabla moderna y la tabla antigua. La tabla periódica de Mendeleev englobaba todo un sistema periódico propuesto por él y organizaba a los elementos según su valor. Tanto se enfocaban en la masa atómica, a lo que le llevó a hallar que existían algunas propiedades químicas, pero era repetitiva. En parte en un patrón establecido, lo que hizo ordenar en columnas a los elementos con propiedades semejantes. Tanto en la tabla ya moderna, en cambio la tabla periódica de Moseley es la que es actual. Se organiza por los elementos a partir de su número atómico, que significa el número de protones que existen en un núcleo. De esta forma se descubre que las propiedades químicas de los elementos varían de forma periódica. Esta es una gran diferencia que podemos encontrar tanto en la tabla periódica moderna y antigua. Muchas gracias.